Bienvenidos todos, familia, amigos, abejitas trabajadoras. Un día más a este nuevo capítulo del valor de tu trabajo. En el capítulo anterior habíamos contemplado las circunstancias laborales desde el punto de vista de las trabajadoras. Y hoy vamos a verlo a la inversa, desde el punto de vista de vosotros, los que seáis empleadores. Son pocas las ocasiones en las que a veces se quiere contratar y se cometen pequeños errores, por ejemplo, un exceso de horas, al revés, horas de menos, a lo mejor no se contrata a la persona adecuada, en fin. Todas estas cuestiones las vamos a tratar hoy, para que contratéis no solo de manera responsable, sino también inteligente. Adelante con el vídeo. En primer lugar, vamos a contemplar los temas administrativos, aunque yo evidentemente no soy asesora en este sentido, pero sí que os voy a dar un poco las ideas generales. Después vosotros, a la hora de contratar, ya seréis, correctamente asesorados. En España, en este año, tenemos el salario mínimo interprofesional de una empleada doméstica, que son en 14 pagas 1.184 euros mensuales brutos. ¿Por qué en 14 pagas? Porque serían esas 12 mensualidades a las que tenemos que añadir las 2 pagas extra. Y si lo hiciéramos en 12 pagas serían 1.385 euros brutos mensuales, puesto que aquí las pagas extras se prorratean. Respecto al salario, al precio por hora que marca la ley, cuando se paga a una empleada doméstica por horas, está en 9,26 € brutos la hora. Que como veis, es un importe mínimo, que es lógico, y lo comentábamos en el capítulo anterior, que cuando una trabajadora doméstica se le dan pocas horas, podamos compensarla un poco con el salario, ¿no? Menor número de horas, evidentemente la hora se puede subir, ¿no? Por así decirlo. O sea, no es de extrañar que la trabajadora en este sentido nos pida ese incremento, ¿no? de precio por hora, pero bueno, hay que entender por qué. Respecto a los horarios que vosotros le vais a ofrecer a la trabajadora, es decir, al tiempo de trabajo, vais a encontrar unas tablas salariales que ya os indicarían en la oficina correspondiente, con la parte que vosotros tendríais que pagar a la Seguridad Social y la parte que tendría que pagarse la trabajadora, ¿no? En el caso, por supuesto, de no ser autónoma. Y llegados a este punto, quiero aclararos respecto al vídeo anterior lo que era ese régimen especial, que entraría en lo que sería el régimen especial de trabajadores autónomos, para que la propia trabajadora, si no se le ofrece una contratación, pueda, cotizar ella a la Seguridad Social. Pero insisto, este es un tema muy delicado, la administración lo sabe, está ahí, son realidades de la calle, y por supuesto siempre es obligación vuestra contratar a la trabajadora. El tema del contrato es complejo. En el libro El valor de tu trabajo, yo trato de, no sé si os lo dije en el vídeo anterior, pero de detenerme un poquito sobre ello, puesto que hay múltiples situaciones y hay personas que no hacen contrato por unos motivos, por otros, etc. Pero la obligación es la que es. ¿Qué sucede con los permisos de los días para asuntos propios, permiso de matrimonio, maternidad, vacaciones? Bien, pues como en otros convenios coincidiría, es decir, en el tema de las vacaciones sería un mes de vacaciones, que estos son días naturales por año trabajado. Si la trabajadora comienza a mitad de año o al final, hay que calcular la parte proporcional de esas vacaciones. ¿Cómo se hace? De una manera muy sencilla. Cada mes trabajado, o en cada mes trabajado, se cuentan 2,5 días de vacaciones. Por tanto, ahí, sería cuestión de hacer el cálculo. Y como os digo, el resto habitual, permiso 15 días de matrimonio, 3 días para asuntos propios, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas os cuento? Esto sería un poco con respecto, en líneas generales, a todo el tema un poco administrativo. Pero ahora nos vamos a ir a la parte práctica, lo que sería la vida real. Pensad que siempre, antes de contratar a una trabajadora, hay que estudiar muy bien las necesidades que tenéis en casa.
según los miembros que sois en la familia, los metros cuadrados del hogar, en vuestro ritmo de vida, si se ensucia más o menos, etc. Para que la trabajadora pueda organizarse. El mejor truquito para calcular cuánto tiempo va a tardar vuestra trabajadora en realizar el trabajo es hacer vosotros mismos la limpieza. Y a continuación os voy a dar 3 ideas que también a vosotras como abejitas trabajadoras no está de más, bueno, pues que las aprendáis. ¿Cómo realizaremos una limpieza de mantenimiento que al final es la mejor opción para mantener la casa, ¿no? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, calculando, como os digo, los metros cuadrados del hogar. Según los metros cuadrados uno se organizará. Esto es algo que yo siempre he tratado de aplicar, bueno, pues para hacerlo de una manera más estructurada. En segundo lugar, orden de prioridades. ¿Cuáles son aquellas tareas más prioritarias? O si tenéis alguna estancia de la casa en particular que queréis que esté limpia por encima de todo, bien, hay algo que hay que hacer saber a la trabajadora. Y en tercer lugar, limpiar estancia por estancia. Con estos 3 pasos podéis organizar una limpieza de mantenimiento perfecta. Recordad como empleadores que el 50% de que la casa se mantenga bien, correctamente, es vuestra responsabilidad. No siempre debe recaer en la trabajadora, ya que aquellas personas que son más cuidadosas, que, bueno, pues tienden a ser más organizadas o más ordenadas, siempre tienen las casas en mejor estado, ¿no? De mejor manera, por así decirlo. Y esto es muy beneficioso para vosotros, porque cuando tenemos una casa organizada podemos disfrutar mejor de nuestro tiempo libre. También recordad algo importante, que es la sobriedad. Esto es algo que yo siempre explico en mi método SOL. La sobriedad, el tener pocos elementos, está por encima de todo. Por tanto, a continuación os voy a dar unas medidas estándares, por así decirlo, pues lo que sería pues una pequeña guía, ¿no?, aproximada, para que tengáis en cuenta el tiempo según los metros cuadrados. En casas que van desde los 80 hasta los 90 metros cuadrados, lo normal es que una limpieza de mantenimiento dure aproximadamente, un poquito más o un poquito menos, 2 horas. A partir de los 90 metros cuadrados, cuando hablamos de casas de entre 100, 120, 3 horas o 3 horas y media. Y ya, por supuesto, a partir de los 120 metros cuadrados ya nos iríamos a 4, 5 horas. Insisto, depende mucho también de la cantidad de elementos que tengáis dentro del hogar, del espacio. También es verdad que cada persona es un mundo, ¿no? Y me diréis, bueno, Irene, cada trabajadora pues puede ser más lenta, menos lenta. Evidentemente, estas medidas estándar pues están basadas en una persona que, como suele decirse, que vaya sin pausa pero sin prisa, con cierta habilidad, con cierta destreza, pero siendo cuidadosa. Con lo cual, pues bueno, espero que esto pues os sirva de ayuda. A partir de aquí vamos a empezar con esa limpieza, que también la vamos a basar en 3 pasos importantes. Pero antes de nada quiero recordaros algo que a veces se nos pasa por alto y que es fundamental en el trabajo doméstico. Las 4 grandes tareas que rodean al mantenimiento y la limpieza de un hogar son la limpieza general, por así decirlo, cocina, colada y plancha. Pensad que a veces hay encargos de domicilios, ¿no?, o trabajos que son específicos para cada una de estas tareas. Por ejemplo, a veces se contrata a una planchadora, una persona que solamente vaya a planchar, porque son hogares donde a lo mejor acumulan mucha ropa, esta tarea en concreto les quita mucho tiempo y la hace otra persona. Pueden ser entre 2 y 3 horas de plancha. A lo mejor alguien que solamente sea para cocinar, para hacer diferentes menús, porque se trata de una familia numerosa, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy de tener en cuenta y muy de valorar que cuando contratamos a una trabajadora para hacer estas 4 grandes tareas, pues, ¿no?, que tengamos presente que eso es bastante trabajoso o, por así decirlo, bastante laborioso. No difícil, evidentemente, pero laborioso. En este caso, como trabajadoras, podéis aprovechar esas tareas que os pueden permitir, ¿no?, de una manera simultánea hacer 2 al mismo tiempo. Si ponemos una colada,
podemos pues estar cocinando o pasando el aspirador. Si tenemos una comida al horno, pues podemos planchar y así con todo. Una vez claros estos parámetros, a vosotros empleadores os invito a que realicéis esta limpieza. En primer lugar, tener también 3 ideas claras. Como veis, vamos de 3 en 3. Son pasos fundamentales pero muy concretos que nos ayudan a mantener una limpieza organizada. Para que una casa esté bien, se puede hacer de la siguiente manera. En primer lugar, eliminar todo el polvo del hogar. En segundo lugar, limpiar las 2 estancias que más requieren de una correcta higiene, que son el cuarto de baño y la cocina. Y en tercer lugar, eliminar todos aquellos elementos que nos produzcan carga visual. Y uno de ellos, por supuesto, son las camas. Es hacer una cama. Fijaos que cuando entráis en una estancia, en un dormitorio, y la cama está sin hacer, aunque hayamos limpiado el día anterior y todo esté en perfecto estado, no se nota, ¿no? Es decir, parece que aquello da la sensación de caos. Por tanto, esto es muy importante. Cuando digo elementos visuales, pueden ser recoger calcetines, pijamas, pequeñas tareas. En un vídeo posterior os explicaré en qué consiste la regla de 15 minutos que establecemos los organizadores y cómo tiene mucho que ver con lo que hoy os estoy comentando. Pero volvamos a nuestra limpieza. Pensad que el polvo está compuesto de elementos que ni siquiera imaginamos, células muertas de nuestra piel y las de nuestras mascotas, por supuesto, el pelo de nuestras mascotas, los ácaros del polvo e incluso metales pesados. Se han hecho recientes estudios donde se han descubierto este tipo de componentes, tal vez debido a los ambientadores en spray, a lo mejor algún tipo de producto químico de limpieza fuerte, en fin, ya veis lo importante que es limpiar nuestro entorno. También aquellas casas que están más expuestas a la polución tienden a tener más polvo. Y desde luego, otro de los elementos del hogar que más polvo genera son los textiles. Por eso no está de más que en algún momento de la vida nos planteemos, pues a lo mejor sustituir los viejos cortinones por estores, las viejas alfombras por alfombras vinílicas y así sucesivamente. El mercado hoy en día nos ofrece opciones muy bonitas a precios muy asequibles y además que están no solo en tendencia, sino que son perfectamente estéticos para la decoración de nuestro hogar. ¿Cómo se limpia el polvo? El polvo siempre se limpia desde arriba hacia abajo, todos aquellos elementos superiores hasta llegar al final, hasta el suelo. Para limpiar el polvo es importante utilizar aquellos dispositivos que nos faciliten la limpieza. Y hoy os voy a traer aquí uno muy común. En general, todos los aspiradores del mercado, bien sean escoba aspirador o bien aspiradores de trineo, traen un cepillo multisuperficies. Yo hoy os presento uno que seguramente conoceréis, que es el aspirador escoba, bueno, pues de una marca muy famosa. ¿Qué sucede? Este es el mejor elemento para limpiar el polvo, en lugar del clásico paño. Con algo como esto, es decir, un cepillo multisuperficies de cerdas suaves, pasamos a limpiar una superficie y podemos llegar a ahorrarnos pues más del 50% del tiempo que ahorraríamos pues haciéndolo con un pañito, tardaríamos el doble. Y esto podéis comprobarlo al sol. Por tanto, yo siempre recomiendo utilizar estos dispositivos para limpiar las distintas superficies, salvo aquellas que sean, bueno, pues de materiales delicados, etc. Tenemos elementos así, tenemos otros que son así, más alargaditos, en fin. Y respecto al pedal del suelo, lo mismo, todos aquellos de cerdas suaves con los que corremos muchísimo menos riesgo, diría yo que tenemos garantizado un 100% de que se limpie el suelo sin rayar. Evidentemente, el pedal de un aspirador está diseñado para los suelos, no hay problema. Lo que ocurre que a veces, como traen pequeñas ruedecitas, si nosotros hacemos un mal gesto, tenemos ese pequeño riesgo de rayar el suelo. Por tanto, también es verdad que hay que saber manejar pues, los electrodomésticos de limpieza. Y hago un pequeño inciso, no es la primera vez que me encuentro en las cocinas o en los patios esos pequeños recogedores sin mango. Algunos de ellos traen un cepillito acoplado, pero son tremendamente incómodos.
Tened en cuenta que hoy en día contamos con un montón de elementos de limpieza que nos hacen la vida más agradable. Entre ellos están los mangos extensibles de fregonas, de escobas, de recogedores, etc. Por tanto, procurad vosotros mismos como empleadores haceros la situación pues mucho más sencilla. Y seguimos limpiando el polvo de toda la casa. Una vez que hayamos terminado, pasaríamos, como os digo, a la cocina y al cuarto de baño. En el cuarto de baño siempre hay que incidir en las piezas, lo que sería pues el inodoro, bidet si lo hay, lavabos y bañera. Siempre utilizar dos paños, uno para lo que sería pues aplicarlo, un paño mojado para aplicar pues las aguas con sus correspondientes líquidos y un paño sequito, ¿no?, para poder pulir o abrillantar. También tened presente que primero se limpia y luego se desinfecta. Si no limpiamos previamente, los desinfectantes no suelen hacer efecto. Os hablaré de diferentes productos de limpieza, pues lo que serían electrodomésticos en vídeos más adelante. Pero hoy nos centramos en esto, en una limpieza básica. Evidentemente, uno no se pararía pues a brillar los azulejos o a limpiar las persianas porque, bueno, estos son tareas que deben quedar para otro momento. Si queremos una limpieza de mantenimiento del hogar, ciertas tareas se pueden hacer mensuales. Por ejemplo, la limpieza profunda de una cocina y de todas aquellas áreas que tengan grasa. Y si es el caso de tapicerías, cortinas, lámparas, pues aproximadamente entre 3 y 6 meses. Una vez limpias y desinfectadas las piezas del cuarto de baño, si queremos le podemos pasar una fregonita, nos detendremos con la cocina, con todas aquellas áreas, con un trapito húmedo que también se suelen ensuciar de miguitas de pan o de restos de comida, como suelen ser la encimera, la vitrocerámica u hornillos, dependiendo lo que tengáis, en fin, o una pequeña mesita, si tenéis, ¿no?, pues donde se suele comer a menudo. Si quedan restos de loza y no tenéis lavaplatos o no queréis lavarla en el lavaplatos, con lavarla a mano no hay problema, se suele tardar entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Y por último, haríais las camas, que como decimos, producen, pues esa carga visual. Con estos 3 pasos tenemos una correcta limpieza de mantenimiento. Si contratáis a una trabajadora, puede ser de una manera repartida, pues 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, pues a lo mejor 3 horas cada día, o al revés, equiparando un poquito, equilibrando el tiempo, ¿no?, con lo que serían los días de trabajo. Pues a lo mejor de lunes a viernes, 2 horas cada día. Evidentemente, ya os digo, cuando se trata de casas más grandes o laboriosas, ¿no?, que requieren más trabajo, pues ahí ya podemos contratar a una persona pues por 4 horas diarias, entre 4 y 6 horas diarias, ¿no? Que esto sería pues un margen de tiempo muy correcto, ¿no? Y que, pues podría solucionaros mucho la situación. Bueno, ¿y qué sucede con la entrevista de trabajo? Algo de lo que no hemos hablado. Bueno, la entrevista de trabajo es fundamental. También en un vídeo posterior, a vosotras como abejitas trabajadoras, os voy a hablar de lo que es el saber estar y la carta de presentación. Pero hoy os puedo decir como empleadores que es importante estar abiertos a escuchar a la otra parte, ¿no?, que sería la trabajadora. Es lógico que cuando demandamos una necesidad enseguida expongamos, pues nuestras necesidades, ahí quedan, ¿no? Y parece que, la trabajadora tiene que adaptarse en todo a nosotros. Pero esto no siempre es así. Como os he dicho anteriormente, todo acuerdo requiere de ser democráticos, estar, pues abiertos, tener un diálogo fluido, ser un poco pues cercanos, amables, porque ese ambiente, ese buen clima de trabajo va a ser fundamental para que la relación laboral funcione. Por tanto, escucharos y, sopesad pues todo aquello que tengáis que ver, en fin, todas las condiciones, etc. A veces nos da vergüenza hablar del salario. Esto sucede mucho en las entrevistas para empresas. Y la verdad es que es una bobada, porque al final, como os he dicho otras veces, trabajamos porque lo necesitamos. Nadie trabaja por amor al arte, por muy vocacional que sea, pues, la profesión de cada cual, ¿no? Por tanto, es importante dejar estos puntos clave, que son, pues, dinero, horarios, etcétera, muy bien atados. Y a partir de ahí ya todo lo demás se va haciendo.
No temáis, si sois abejitas trabajadoras, a una nueva casa. El camino se hace caminando y todo hay que ir conociéndolo poco a poco. Algunas consideraciones para terminar. Muchas empleadoras, amigas, ¿no?, me comentan que en alguna ocasión se ponen a trabajar con sus trabajadoras, ¿no?, como hacer una limpieza conjunta. Pensad que a veces esto puede suponer una invasión del trabajo del otro, ¿no?, como una forma de invadir su espacio. No digo que todos los casos sean así, por supuesto si se hace, pues a lo mejor es porque aún hay que enseñar a la trabajadora, pero si es una trabajadora preparada, que ya pues bueno sabe, ¿no?, que controla, que toma el mando, pues yo creo que es mucho mejor dejarla sola, ya que hay personas que necesitan concentrarse. Se suele caer mucho, bueno, pues en este pequeño error. Y también pensad que la confianza se hace poco a poco. Como os hablaré en otro vídeo sobre este tema de la confianza, hay que ir conociéndose. Las personas necesitamos tiempo. Por tanto, bueno, pues esto hay que tenerlo presente. En fin, muchas de estas ideas, temas relacionados con limpieza, etcétera, pues los tenéis también en mi página de Facebook Abejita Ire. Ahí pues hago diferentes publicaciones. Y el punto que me parece esencial para cerrar el vídeo de hoy es que os dejo, bueno, pues un poco abierto este debate. ¿Pensáis que las leyes ayudan lo suficiente a los que sois empleadores a la hora de contratar? ¿Os creéis que es muy cara, ¿no?, muy caro ese precio, esa cuota, ¿no?, que tenéis que pagar por vuestra trabajadora? Como trabajadoras, ¿os sentís suficientemente apoyados por lo que son la legislación que tenemos hoy en día? En fin, contadme un poquito en comentarios. Muchas gracias por visitarnos y os esperamos en el próximo capítulo. Adiós.